Este pueblo dicen que tiene memoria corta. Por eso hay que escribir libros como este. Libros que hablan de la memoria histórica de este país, particularmente de la que nos interesa más, porque de la era trujillista conocemos mucho. Ojalá los jovencitos conocieran más. Pero de lo que ha pasado después de Trujillo hay tantas cosas que se nos han olvidado. Marino Zapete ha escrito, este es su más reciente libro, La Crónica Irreverente, que yo recomiendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que conozcan la historia reciente, política, en República Dominicana, con todas las luces y todas las poquitas luces y la gran cantidad de sombras con nombres y apellidos, desde Juan Bosch al día de hoy, con todos los protagonistas de la escena política, pero también para aquellos de memoria corta que hoy están hablando de este o de aquel, olvidando todo lo que ha hecho en toda la época que estuvo gobernando o que fue funcionario. Y sobre todo para nosotros, para que refresquemos, porque cuando yo empecé a leer este libro, yo veía todo lo que había pasado, pero puesto junto, en 10 páginas, por ejemplo. En todo 50 lo que pasó en años de política dominicana. Lo que pasó en 4 años, y todo puesto junto, y yo decía, pero qué barbaridad, pero todavía estamos escuchando a este señor en la escena política. Vamos a darle la bienvenida a Marino Zapete, enhorabuena por este libro. De verdad que sí. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, un placer. No, el placer es nuestro, que aquí te hemos tenido una vez antes con esa entrevista personal. Perdón, ¿dónde me siento? ¿Estoy bien aquí? Ahí está perfecto. ¿Tú estás bien ahí o quizás acércate un poquito más para poquito? acá. Exacto. Perfecto. Y me le traen el vasito de agua, Marino, por favor. Marino, La Crónica Irreverente es el libro número... El último fue El Jarabe... Es Para el la número memoria. 4, Para la porque memoria, había el escrito número. un opúsculo antes, pero no lo cuento. Ok. Este libro, antes de empezar a hablar de él, ¿en qué posición está ahora mismo en Amazon? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Cuéntame, que te tiene tan pletórico. Sí, me ha desbordado porque realmente las expectativas que uno tenía, definitivamente uno tenía una sola expectativa, y es que gente del pueblo, gente joven de nuevas generaciones, puedan ver y recordar las cosas que han pasado. Y por eso yo incluso había buscado a un par de amigos para que me ayudaran en financiar la impresión para regalar de manera masiva a estudiantes pobres y eso. Es decir, que lo único que pensaba, mi expectativa era eso, que llegara a mucha gente, muchos dominicanos que deben leer eso de ahora. Pero la cosa se ha ido así, a tal punto de que el libro ayer en Amazon a las 7 de la noche ya se había vendido en el portal solamente de ellos más de 700 ejemplares. Wow. Bien. Eso para un libro dominicano es una proeza y lo sabemos. Sí, pero además aquí que nada más se está vendiendo en una librería que es Cuesta, ya se han despachado como 1000 ejemplares para Cuesta. Wow. Bueno, Y me decía un ejecutivo de Cuesta que lo vi, que todavía no han tenido la oportunidad de mandar el primer ejemplar a su librería de Santiago porque... los han agotado todos exactamente aquí. pero yo creo que tú vas a tener que hacer segunda edición. Y tercera, a este paso. Yo decía... Perdón, ya Sí. tuve que mandar a hacer hoy contratar una nueva impresión porque la primera fueron 2000 ejemplares. Ah, no, pero Y ya, se fueron. eso no es nada. Y se Así- fueron. Eso no es Así nada, es anda un la libro de cosa. cabecera que deberíamos tener en varias partes de nuestra casa y regalar a nuestros amigos y sobre todo hacer que nuestros hijos adolescentes lo lean. De hecho, ya yo tengo a mi hijo en eso. Pero antes de empezar también con el resto de contenido, a ti te robaron la computadora donde tú tenías una gran parte de la información. Estuviste 10 años acumulando información de medios de comunicación, periódicos, entrevistas, reportajes. Y a ti te robaron la computadora. ¿Cuándo fue eso y cómo fue? Sí, si ustedes me permiten y me van a excusar porque ustedes hacen la entrevista y hacen las preguntas, pero ahí quiero que me den solo un minutito para decirles el motivo fundamental por el que escribí el libro. Ustedes saben que en estos días
han andado por ahí haciendo campaña, incluso hay gente diciendo que Trujillo debe volver. Oh, sí, sí. Oh, sí. Sí, y hace algún tiempo que alguien presentó una iniciativa en el Congreso pidiendo que a Balaguer lo declararan padre de la democracia. Realmente yo dije, pero uy, ¿qué está pasando aquí? Y que alguien sea capaz de proponerlo quizás no es tanto, pero que encuentre gente que le haga coro y que encuentre gente joven que diga eso. Entonces recordé que había leído, me parece que es en el libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que Trujillo, para la gente que no se acuerda de eso, que Trujillo a algunos de sus funcionarios le decía, no vayas a tu casa a almorzar hoy, que yo voy a visitar a tu esposa, a los propios funcionarios. Y que cuando estaba reunido con los funcionarios de él, decía delante del grupo, decía, la esposa de fulano sí es tal cosa, como yo he estado con ella. Y yo no me imagino mi país volviendo a algo así, pero además ahí establecía que la gente de los trujillistas y sus cercanos, sus hijos y eso, iban a los colegios de aquí, de la capital, donde iban las personas de más alto nivel y las niñas menores de edad incluso, y las esperaban a la salida del colegio, las secuestraban, las violaban y después se las llevaban a la familia y nadie se atrevía a decir nada porque mataban a la familia Vivíamos entera. en terror. Se vivía en terror. Sí, entonces, ¿qué dice eso? Que si ahora hay gente que está, gente buena, que tú lo ves bueno, y está anhelando y diciendo que ojalá venga, es porque desconoce eso. Claro. Entonces eso fue Pero básicamente peor es lo que desconozca lo que pasó con Balaguer, que desconozca lo que pasó con el cambio de gobierno, con Antonio Guzmán, con Jorge Blanco. Mucha gente Exacto, por eso de esta cerraba. generación que desconoce muchas cosas Sí, del exacto, pasado, por no eso se mete en cerraba política. con lo de ir al Congreso, oye, a decir que Balaguer es padre de la democracia, porque nómbrenlo cualquier cosa, pero con esa lista de muertos, de gente Entre el asesinada. 66 y el 78, más o menos, poco más de 3.000 asesinados. Asesinada y lo Por el mejor de gobierno este de Balaguer. pueblo, la juventud, la gente que al margen de que pudiera estar equivocado en el método, pero es la gente capaz de dar su vida por un interés colectivo, Exacto. no por Pero- el interés No, individual. pero además, Marino, estas próximas elecciones tienen una particularidad y es que la mayor cantidad de los votantes van a ser jóvenes, Otra jóvenes menores de 30 años, jóvenes que no recuerdan el primer gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, que de Balaguer ni hablar, no estaban ni siquiera vivos, que tampoco recuerdan el gobierno de Hipólito Mejía, que su memoria solo llega a los últimos dos gobiernos de Leonel y Danilo Medina. Y que cuando tú ves a un Leonel Fernández, por ejemplo, parado frente al Congreso, erigiéndose en el guardián de la Constitución, y tú tienes 20 años y eres un nuevo votante, ese discurso a lo mejor te puede encantar porque no conoces lo que Exacto. pasó antes, Ok. Exacto. porque no Entonces, sabes lo que pasó antes. Exacto. Entonces, para responder a tus preguntas, y gracias por darme la oportunidad de hacer ese preámbulo, sí, hace aproximadamente 6 años que a nuestra casa yo iba a ver a mi madre para Puerto Plata y fue una especie de comando con 3 personas en un auto. Rompieron mi casa está bastante segura y con un servicio de monitoreo, todo eso. Y rompieron y había muchas cosas que robar. Claro. Y subieron al segundo nivel solo a buscar la computadora. Ese era el objetivo. Sí, cuando yo llegué, bueno, incluso hasta el jefe de la policía estaba en mi casa, porque cuando retorné, que me llamó la empresa que daba servicio de monitoría, yo me devolví. Cuando vine a llegar ya estaba el jefe de la policía, estaba mucha gente. Pero gran sorpresa para mí fue que después me enteré de que la persona que dirigía esa operación, que era un joven de 21 años apenas, que me dio una pena con ese chico lo habían sacado de la cárcel de La Victoria el jueves anterior. Para eso, no había cumplido su cárcel. Lo sacaron de ahí, pero tan pronto él entregó, le quitaron la computadora, entonces lo matan para que él no tenga la oportunidad
parece de hablar. Es decir, quién lo contrató, quién lo sacó y quién lo hizo hacer y eso. me dicen que él murió en un intercambio de disparos, que él iba con la computadora y con una pistola y que disparó. Después me enteré que el chico ni tenía la computadora ni estaba armado y lo único que tenía era un bolso con pañales para un bebé suyo que él ni siquiera conoció porque el niño nació estando cuando en él la estaba cárcel. preso. Entonces, la pregunta es, tú tenías un montón de información sobre esto que tuviste que volver a recopilar. ¿Quién sabía que tú estabas haciendo eso? Bueno, yo pienso que realmente no lo hicieron pensando en la información que pudiera tener para el libro. A mí me parece que la gente como nosotros, Uchi, yo y Diana, que es una extraordinaria periodista, que yo siempre le digo a Uchi, la gente como tú no tiene ese relevo en tus propios hijos, pero yo creo que tú ella lo tiene. Pues muchas gracias. Caramba, de usted. No, de uno usted es una gran genera cosa. cierta molestia por lo claro que habla. Entonces, siempre se supone que hay una vida personal nuestra con la cual se nos pudiera hacer daño. Chantajear. Sí, y yo lo que entiendo que a lo mejor pensaron que en mi computadora pornografía. No sé. Cualquier cosa. Exacto, Sí. y que pudieran con eso. Eso es lo que pienso, porque lo del libro yo había sido bastante discreto con eso. Además, como estaba solamente haciendo los trabajos de campo. Pero eso me dio tan duro que si no es por mi esposa que me insistió, porque yo no tenía en backup. Tú lo hubieras dejado, no tenías. Tuviste que empezar de cero otra vez. Sí, y volver. Ahora, duro. para que se hagan una idea, exacto, nuestros televidentes, esto hace un recorrido por casi 50 años de vida política dominicana con los episodios más reseñables de cada uno de esos gobiernos, de Hipólito, Leonel, Balaguer, Danilo Medina, incluso Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, donde están... Y personajes exactamente de la política, no solamente ellos. No solamente hechos de corrupción, sino también otro tipo de tropelías hechas desde el Estado. Vamos a hacer una pausa para que en el próximo bloque entremos de lleno al libro, a lo más llamativo de este libro en primera instancia y que él nos diga 2 o 3 cositas de lo que está pasando ahora, su opinión. Cuando regresemos de la pausa. Vamos a saltar a Juan Bosch, fue un capítulo corto, pero es muy interesante lo que habla en este libro. Cuando entra en Balaguer, es importante este capítulo porque va uno por uno mencionando algunos de los asesinados más llamativos, más conocidos, de las muertes más barbáricas, los primeros crímenes políticos. A Balaguer se le atribuye además el inicio, dice Marino Zapete, del clientelismo político que hoy estamos sufriendo todavía desde el año 66 hasta el 2019. Algunos de los asesinados, más de 3.000, Guillermo Peláez Susaña, Ramón Emilio Mejía Pichirilo en el 66, Guido Gil Díaz en el 67, Flavio Suero en el 69, Henry Segarra nunca apareció en el 69, Salomón Nicolás Lama, y ahí te cuenta todos los detalles de cómo fue con las crónicas de la época y todo. Eladio Peña de la Rosa, Mario Valderas, Otto Morales, Amin Abel Asbun, que vamos a ver una película en los próximos días, el asesinato múltiple de los jóvenes del Club Héctor J. Díaz, eso es impresionante, Maximiliano Gómez el Moreno, papá de Guido Gómez Mazara, Homero Hernández, también con las palabras dignas de doña Elsa Peña Nadal, la viuda, Sagrario Ercira Díaz, que eso sí lo recuerdo yo porque tenía 12 años y fue en la UAS, y todos sufrimos el sufrimiento de esa niña en estado de coma hasta morir. A Mauri Germán Aristi, Francisco Alberto Camaño Deñó, Mamá Tingó, Orlando Martínez, etcétera, etcétera. Más de 3.000 muertos. ¿Qué decía Balaguer? En los más sobresalientes, vamos a decir así. Bueno, una de las cosas que tiene el dictador es que a él le preocupa mucho su imagen. Y en las dictaduras, la gente que tiene mentalidad de dictadura apuesta a que no se sepa, que nadie sepa. Por ejemplo, la mayoría de la gente, mi padre, por ejemplo, que vivió el trujillismo, me decía, pero yo no sabía que eso pasaba. Entonces, Balaguer es un individuo que, a diferencia de los políticos que no tienen mentalidad de dictadura, algunas veces podía confundir, porque él se mostraba compungido
mandaban a matar a alguien fríamente, lo mataban y entonces él hacía un telegrama de pésame para los familiares de los muertos, diciéndole que esa lumbrera, que ese joven tan brillante, que es la Con mente, tanto que su futuro. alma está rota. O daba instrucciones precisas al fiscal para que eso se investigara y se esclareciera de manera fehaciente la muerte de tal fulano. O decía, por ejemplo, que esos son sectores cavernarios que todavía no entienden la vida en democracia. Entonces, mucha gente decía, oye, pero él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Y se hace Son lo los mismo. incontrolables. Exactamente. Él escribió una vez, me ha conmovido profundamente el hecho de barbarie en que se troncha una vida en plena floración de promesas para la sociedad. Ese fue el telegrama enviado a Lama Veras. Pero Bueno, todos recordamos Claro. En ese documental de René Fortunato de la violencia del poder, como los periodistas le preguntaban a Balaguer sobre los presos políticos y él decía, ¿cuál es preso ¿Cuál es? político? Mencióneme alguno. ¿cuál corrupción? Sí, No, se ¿verdad? te equivocaste. Me sonó, Ay, me caramba. sonó. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál Pero corrupción? decía, nosotras, es que uno a veces se indigna porque uno ha vivido todo esto. Eso fue un déjà vu, María. Y verlo todo junto, es decir, pero ¿por qué hemos aguantado tanto? ¿Por qué seguimos aguantando? ¿Por qué no le sacamos en cara por lo menos este juicio moral? Ya que ninguno va a ser procesado, como en la mayor parte de los casos de corrupción que tú revelas aquí, de personas que todavía están actuando y tomando decisiones por nosotros en la escena política y nunca fueron procesados uno por uno, uno tras otro. Aquí tú hablas de Lila Alburquerque, hablas de muchísima gente e incluso mencionas a Domínguez Brito y su momento negro en la historia reciente, que es un candidato también a ser... No, aquí hay varios candidatos de los actuales. De los porque actuales. está Hipólito, está Leonel, Domínguez Brito, que tú lo acabas de mencionar. Bueno, Félix Bautista, que quiere correr por la senaduría de San Juan de la Maguana otra vez también. Ok, vamos a hablar de Varios de los Hipólito. imputados también del caso de Brecht, Vamos a hablar como de Díaz Hipólito. Rúa. Testimonio de Elsa Peña Nadal, antes de eso, decía, es que ustedes realmente no se están dando cuenta que entran en la boca de un metro que se llama Joaquín Balaguer y salen en la boca de otro que se llama Amin Abel Asbun. Hasta que este país no ponga a los héroes en un sitio y a los victimarios en otro, nosotros vamos a tener este mangú, esta mezcla de arroz con habichuela. Sí, yo Ahora, quisiera decirle algo con relación a lo de Balaguer. Por ejemplo, un hecho, cuando Balaguer nombró a Pérez y Pérez jefe de la policía y se formó la Banda Colorada, que el último gran asesinato masivo fueron los 5 jóvenes del Club Héctor J. Díez el 27 de febrero. El mayor de esos muchachos tenía 22 años y había uno que tenía 14. 16, tenía Sí. 14. Eran Y- adolescentes. Sí, adolescente, muerto por nada y descuartizado a pedazos. Encontraron Sí. pedazos Wow. desde el Puente Blanco de Jaina hasta Boca Chica. Eran carniceros. Carniceros. Entonces, recuerdo que cuando en el año 71 dijeron, bueno, que la banda, ¿de qué banda me habla usted? Dijo Balaguer. Usted me está hablando de la banda de música, porque así se burlaba. Ese Y entonces le niño. dije, no, la Banda Colorada que está matando. Entonces, no, le doy orden de que eso hay que desmantelarlo de una vez. Y el periódico El Nacional tiene en su portada a Macorís, a Ramón Pérez Martínez, que en ese tiempo era una de las manos ejecutoras de la banda. Y ahí lo di que detenido y lo cogió el gobierno de Balaguer, lo mandó Lo a premió. España, allá lo pusieron a estudiar y cuando regresó el ingeniero Pérez Martínez le dieron las mayores contratas. Lo hicieron millonario. Pero lo hicieron hasta Lo presidente premiaron. de la CDE. Aquí Exacto. se premia a los asesinos que colaboran, a los traidores que colaboran, a los que venden el alma al diablo con tal de que tú consigas lo que quieres. Sí, De- y de- perdóname algo, porque a propósito de Domínguez Brito, que fue mi amigo por mucho tiempo, yo lo que quiero que la gente sepa es lo siguiente. Una de las gente que tiene un título ahí mucho más crítico, duro el título, es Domínguez Sí. Brito, porque yo digo, Domínguez Brito, radiografía de un farsante. Y me preguntan, ¿cómo? Si Domínguez... No ha robado, Bueno, es un muchacho exacto. bueno. Que uno sepa, porque Que uno uno no sabe sepa. tampoco con qué está haciendo la campaña que está haciendo.
pero que Domínguez Brito, eso hay que leerlo, yo quiero que la gente lo lea, que fue el que persiguió a Félix Bautista, y en el último tramo, desde que Félix Bautista y Leonel aceptaron la reelección, entonces él no apeló, dejó el caso. Ya tenemos que Félix Bautista es más honorable que tú, porque a nosotros nos pueden perseguir, pero a él no, porque él está blindado. Su caso adquirió la condición de los juzgados. Hablando de persecución, Marino, Perdón, para terminar este poquito. Entonces, cuando a poco tiempo andaban todos en la reelección, Danilo, Félix Bautista, que se religió, claro. Leonel y Domínguez Brito. Lo perdonan todo. Entonces, lo sí. perdonan y todo archivado, y todo archivado. Hablando de eso, Marino, ¿piensas tú que puede haber algún tipo de represalia de parte de los que están mencionados aquí? ¿Algún tipo de demanda en tu contra? A ti te han sometido muchas veces a la justicia y siempre sales airoso. No tanto, si supieras, me han sometido 2 veces. Bueno, una estuvimos juntos. Exacto, y en ambos casos, lo que pasa es que algunos duraron mucho, hasta la Suprema, en el que tú no estabas, porque nos sometió junto el padre Manuel Ruiz. Pero hay una cosa que mi papá nos dijo, a mí y a mi hermano mayor, él estaba sembrando unos zapotes, y mi papá tenía como 70 años, mi padre era agricultor, y mi hermano le dijo, pero papá, tú tienes 70 años, los zapotes duran como 15 para parir, tú no te vas a comer esos zapotes. Y él dijo, mira mi hijo, el sembrador no se distrae pensando quién y cuándo van a cosechar, siembra, y lo único que le debe preocupar es que lo que siembra sea productivo para quien lo cosecha. Para entonces, las lo que te futuras digo, generaciones. nosotros no podemos distraernos pensando si nos van a demandar. Nosotros lo que tenemos que cuidar, y te lo digo que como periodista joven que eres y muy profesional, de que seamos justos en lo que estamos diciendo, de que sea verdad lo que estamos diciendo, de que tú puedas probar lo que dices. No hay tú problema. no podrás demanden, evitar que alguien quiera llevarte, pero Exacto. Para cerrar, señores, muchos jóvenes piensan, no, que Hipólito Mejía era un coro, era un coro, como le llama a la juventud hoy en día, la gente graciosa. Era un hombre muy gracioso, muy extrovertido, muy mal presidente, pero el tipo era simpaticón. Ustedes tienen que ver aquí todas las cosas que hizo Hipólito, todas las muestras de totalitarismo, de una actitud totalitarista, de una actitud a veces hasta dictatorial, metiendo preso, mandando a buscar a personas presas solamente porque dijeron una información que lo perjudicaba a la hora de hacer una visita, y teniéndolos presos. A este hombre también lo detuvo porque hizo una denuncia sobre unas casas que estaba construyendo, pero también cómo él felicitó a la OEA porque nos invadiera. Ahí está, en el año 1965, ahí está todo lo de la visita en la OEA. También cómo hablaba de las mujeres en República Dominicana, como las frases de todo tipo que decía este hombre. Y oigan más, las mentiras, cuando habló, por ejemplo, en su declaración al periodista Tamargo Mejía, eso fue en Estados Unidos, dijo lo siguiente: yo viví en esta sociedad y mis hijos han sido educados en esta sociedad. Yo admiro a este pueblo, hablando de Estados Unidos, admiro la cultura de este pueblo y por eso estoy en contra de ti, de que tú no te hayas hecho americano. Yo les recomiendo a los dominicanos míos que se hagan americanos. Naturalmente yo tengo doble nacionalidad y les recomiendo a mis familiares que tengo más de 2.000 aquí, que se hagan americanos. Luego tuvo que decir que él no dijo eso, porque los americanos le dijeron: usted no es norteamericano, ¿no? Esto aquí no consta. ¿Cómo elogió a la familia Trujillo? ¿Cómo elogió a la familia Trujillo en el extranjero? Hablando de que República Dominicana somos sus amigos, que este gobierno ojalá abrirles las puertas y las ventanas de la dominicanidad, del desarrollo, del respeto y del cariño. O sea, señores, hay cosas que nosotros no conocíamos de algunos de nuestros gobernantes que están en este libro. Yo quiero recomendarlo a todo el mundo. Bueno, yo la verdad me alegra tanto que ustedes, no esperaba otra cosa de gente joven que ha tenido una vida decente, que puede ser transparente, pero la verdad es que la solidaridad y la adhesión a eso, porque no es a Marino Zapete. No, es a la historia dominicana. Sí, hay que ver lo que decía tu padre sobre el libro, lo que decía Uchilora, lo que decía el doctor Guerrero Heredia, que
bueno, que no hace comunicación, pero es médico. Entonces, gente que aspira legítimamente a que nosotros tengamos un país diferente, nos lo merecemos. Y cada quien tiene que aportar. Ese es mi aporte. Yo a estas alturas de mi vida, se lo he dicho, yo quería dejar eso, quería dejarlo para ego mío, para tener dinero, para tener reconocimiento. No, eso a mí no me importa. A mí me importa poder ayudar a que nosotros podamos tener un poquito de memoria y que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Eso ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Y que cientos y cientos de personas estén comprando tu libro, quiere decir que tu voz es necesaria y apreciada. Yo sé que la productora está loca por echarnos, pero quiero decir, antes de irnos, que este libro yo lo voy a regalar de manera masiva. Qué bien, a estudiantes. a los estudiantes. Estamos preparando coloquios en diferentes universidades para decirle qué se puede hacer, sobre todo con los estudiantes de periodismo, que el periodismo no es para hacer mensajería y decir que tal funcionario dijo tal cosa. De hecho, gran parte de las famosas declaraciones contradictorias y llamativas y polémicas fueron sacadas por periodistas en la calle, Exacto. de mucha de esta gente, porque eran los que se atrevían a decirle, ¿qué dice usted sobre esto? ¿Está pasando esto, señor Claro, presidente? y si tú dices hoy que este libro es azul, y ayer dijiste que era rojo, el periodista está en la obligación de decirle a la gente, por lo menos, este señor ayer dijo que era rojo, ponérselo en contexto, porque es un deber que tú tienes para el que va a leer la crónica. Antes de votar el año que viene, vamos a leernos este libro, todos, sobre todo los de 18 años, que serán los nuevos votantes. En el 1978, esa generación que votó, entre las que estaba yo, que tenía 18 años, justo en ese año sacamos a Balaguer del poder. Para bien o para mal, porque terminaron trayéndolo otra vez, pero sacamos a Balaguer de los 12 años y tuvo que cambiar la segunda vuelta. Así que vamos a ver qué va a pasar el año que viene. Gracias. Bueno, lo importante es que cada quien haga lo suyo. Y nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Enhorabuena. Gracias. Un aplauso a nuestro querido periodista y escritor respetado aquí y fuera de aquí por la comunidad dominicana, Marino Zapete. Vamos ahora a disfrutar de Giro López, señores, con su orquesta de salsa. Amor Lunático, un tema que pegó muchísimo en los 90. Adelante.